Hola, el tema que veremos a continuación se titula Optimización restringida, método de los multiplicadores de Lagrange. Durante la presente sesión, usted estará en la capacidad de aplicar el método de multiplicadores de Lagrange para resolver problemas de valores extremos con restricciones, aplicar las derivadas parciales a situaciones de la vida diaria relacionadas con los negocios y la economía. Hasta ahora hemos estudiado problemas de optimización directas de 1, 2 y 3 variables. En la práctica, la optimización se realiza con restricciones, es decir, se presenta bajo una de las formas: minimizar f de x, y sujeto a g de xy igual a 0, o maximizar f de xy sujeto a g de x, y igual a 0. La ecuación g de x, y igual a 0 es la restricción de nuestro problema. Para resolver el problema introducimos la función de Lagrange f mayúscula de lambda x, y, que es igual al f minúscula de x, y más lambda veces g de x, y, que convierte a un problema sin restricciones sobre la función f mayúscula de 3 variables. Problema motivador. La función utilidad de una empresa de confecciones U que depende de XY está definida como 200x más 400y menos 2x al cuadrado menos 2,5 por y elevado al cuadrado, donde x y y son respectivamente la cantidad de polos y pantalones que produce. Suponiendo que la empresa dispone de $4.200 para la producción diaria y que los precios de costo de X y Y son $40 y $50 respectivamente. Determine las cantidades X y Y que maximicen la función utilidad. Las condiciones necesarias para que exista un extremo son que la derivada parcial del f mayúscula con respecto a lambda se haga igual a 0, que la derivada parcial del f mayúscula con respecto a x se haga igual a 0 y que la derivada parcial del f mayúscula con respecto a y se haga igual a 0. De esto obtenemos entonces que g de x, y es igual a 0, que la derivada parcial de f con respecto a x más lambda veces la derivada parcial de g con respecto a x se haga igual a 0, y que la derivada parcial de f con respecto a y más lambda veces la derivada parcial de g con respecto a y se haga también igual a 0. Ahora veamos las condiciones suficientes para el extremo, el criterio de la segunda derivada. Esto depende del hessiano orlado, sea lambda, x y y que cumplen el criterio de la primera derivada. Si el hessiano orlado aplicado a lambda, x y y es mayor que 0, entonces f posee un valor máximo en el punto x, y, bajo la restricción g de x, y es igual a 0. Ahora bien, si el hessiano orlado aplicado en lambda, x, y es menor que 0, entonces f posee un valor mínimo en x, y, bajo la restricción g de x, y igual a 0. Ejemplo: hallar los valores máximos y mínimos de la función f de x, y, que es igual a 2x al cuadrado más y al cuadrado sujeta a la restricción x más y igual a 1. Resolución. Como usted observa, el objetivo es maximizar o minimizar la función f que depende de x, y, que es igual a 2x al cuadrado más y al cuadrado sujeta a la restricción que x más y es igual a 1. De la restricción se identifica que g de x, y es igual a x más y menos 1. Ahora procederemos a obtener el punto crítico. Para ello se requiere que el g de x, y sea igual a 0, que la derivada parcial de f minúscula con respecto a x más lambda veces la derivada parcial de g con respecto a x sea igual a 0,
que la derivada parcial del f minúscula con respecto a y más lambda veces la derivada parcial del g con respecto a y sea también igual a 0. Es decir, se tiene que desarrollar el siguiente sistema de ecuaciones. X más y menos 1 es igual a 0. 4x más lambda veces por 1 es igual a 0. 2y más lambda veces por 1 es igual a 0. Y al desarrollar nos queda que x es igual a 1/3, y es igual a 2/3 y que lambda es igual a menos 4/3. Ahora vamos a construir el hessiano orlado. Tenemos que f que depende de x, y es igual a 2x al cuadrado más y elevado al cuadrado. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x es igual a 4x. Y de ahí, la derivada parcial de f con respecto a x y con respecto a x es igual a 4. Y también la derivada parcial de f con respecto a x y con respecto a y es igual a 0. De igual manera, la derivada parcial de f con respecto a y es igual a 2y. Y de esto obtenemos que la derivada parcial de f con respecto a y con respecto a x es igual a 0. Y que la derivada parcial de f con respecto a y con respecto a y es igual a 2. Además, sabemos que g que depende de x, y es igual a x más y menos 1, de donde se obtiene que la derivada parcial de g con respecto a x es igual a 1 y que la derivada parcial de g con respecto a y también es igual a 1. Con ello, el hessiano orlado, que se define de esa manera, es igual a menos 6. Como el hessiano orlado en lambda, x y y es menor que 0, se concluye que la función se minimiza para x igual a 1/3 y y igual a 2/3. Ejemplo, la función utilidad de una empresa de confecciones está dada por u que depende de x, y es igual a 200x más 400y menos 2x al cuadrado menos 2.5 y elevado al cuadrado, donde x y y son respectivamente la cantidad de polos y pantalones que produce. Suponiendo que la empresa dispone de $4.200 para la producción diaria y que los precios de costos de x y y son $40 y $50 respectivamente, determine las cantidades de x y y que maximizan la función utilidad. Resolución. Como usted observa, el objetivo es maximizar la utilidad que depende de x y y, cuya regla es igual a 200x más 400y menos 2x al cuadrado menos 2.5 por y elevado al cuadrado, sujeta a la restricción 40x más 50y es igual a 4200. De ello se identifica que g que depende de x, y es igual a 40x más 50y menos 4200. Ahora procederemos a obtener el punto crítico. Para ello se requiere que g que depende de x, y sea igual a 0, que la derivada parcial de la utilidad con respecto a x más lambda veces la derivada parcial de g con respecto a x sea igual a 0. La derivada parcial de la utilidad con respecto a y más lambda veces la derivada parcial de g con respecto a y sea igual a 0. De esto obtenemos entonces que 40x más 50y menos 4200 es igual a 0. Que 200 menos 4x más lambda veces por 40 sea igual a 0, que 400 menos 5y más lambda veces por 50 sea igual a 0, y de esto se obtiene que x es igual a 30, y es igual a 60 y que lambda es igual a menos 2. Ahora vamos a construir el hessiano orlado. Tenemos de la utilidad que la derivada parcial de la utilidad con respecto a x es igual a 200 menos 4x. Y de esto,
la derivada parcial de la utilidad con respecto a x y con respecto a x es igual a menos 4, que la derivada parcial de la utilidad con respecto a x y con respecto a y es igual a 0. También, la derivada parcial de la utilidad con respecto a y es igual a 400 menos 5y, y de esto, la derivada parcial de la utilidad con respecto a y con respecto a x es igual a 0, y que la derivada parcial de la utilidad con respecto a y con respecto a y es igual a menos 5. Además, g de x, y es igual a 40x más 50y menos 4200. Y de acá se obtiene entonces que la derivada parcial de g con respecto a x es igual a 40 y la derivada parcial de g con respecto a y es igual a 50. Con ello, el Hessiano orlado, que se define de esta manera, es igual a esta otra expresión, cuya determinante sale 18.000. Como el Hessiano orlado aplicado a lambda, x, y es mayor que 0, se concluye que la utilidad se maximiza para x igual a 30 polos y y igual a 60 pantalones. Se recomienda trabajar con dos libros. El primero de ellos es Arya, con el título de Matemática aplicada para la administración, y el de Hausler con el título de Matemática para Administración y Economía.